Bienvenidos todos. En esta ocasión estaremos trabajando con un ABM, o sea, continuaremos el trabajo con la alta, baja y modificación. En el video anterior vimos cómo insertar un registro. En esta ocasión continuaremos nuestro trabajo con el paquete DAO de nuestra aplicación. Dentro de cliente DAO estaremos realizando los métodos para actualizar, eliminar, entre otras funciones. Continuando, otro método que es de bastante utilidad también es actualizar. ¿Y qué necesitamos para actualizar? Actualizar se realiza cuando se tiene disponible ya un ID del mismo cliente en este caso. Pues bien, ¿cómo vamos a ver si tenemos un ID disponible en nuestra base de datos sin necesidad de fijarnos previamente en la base de datos? Pues bien, primeramente debemos hacer un select y buscar a un cliente por ese ID. Por lo tanto, construimos un método public y este método va a devolver un cliente. Por lo tanto, tipo de retorno sería cliente y el nombre sería obtener cliente por ID. Y este va a puede recibir el código simplemente del ID o el cliente o el objeto cliente en sí. En este caso optamos por obtener un cliente. Definimos una entidad porque nos pide que tenga un tipo de retorno, en este caso cliente. En este caso definimos primeramente con la variable null, con el tipo de dato null, y retornamos esta variable. En este caso podemos cambiar para hacer más visible, más y retorno. Y retornamos esta variable. De esta manera definimos una instancia o definimos un tipo de variable cliente que fue inicializado con el dato nulo y va a retornar en el caso que no encuentre ningún cliente. ¿Cómo hacemos nuestra función para encontrar? Primero definimos nuestra SQL. Seguimos el ejemplo, o sea que la utilización del prepare statement. En este caso seleccionaremos todos los campos. Y luego cargaremos nuestra consulta a nuestro objeto prepare statement. Cuando nos aparece un error, es recomendable clicar en la izquierda y ver qué posibles soluciones nos brinda el editor Eclipse. Como ven, nos brindan para rodear con un try-catch o con un throws. En este caso seleccionaré este. Y ejecutamos nuestra consulta. En este caso, cuando es un select, se utiliza otro objeto que es el result set. Siempre el paquete java.sql.
objeto cargamos nuestra consulta. Luego, si es que retorna algo en nuestra consulta, se carga en el objeto rs y verificamos si ha obtenido algún valor nuestro rs. Para ello recurrimos al objeto rs.next con el método .next. O sea que si obtenemos algo, lo primero que hacemos es este clic retorno. Obtenemos una instancia, o sea que inicializamos. De la manera que cuando ingresa aquí ya no es igual a nulo, ya tiene almacenado un espacio en memoria. Luego procedemos a cargar los valores obtenidos. El ID puede ser obtenido del ID que había ingresado, como así también del que obtuvimos de nuestra consulta. Puede ser de esta primera manera, como también puede ser obteniendo el ID de la consulta. Esta sería la segunda manera. En este caso solemos usar esta primera manera porque no se necesita obtener datos de la conexión a la base de datos, pero queda a su elección utilizarlo. Ya obtenemos el ID, luego obtenemos el nombre. Si se refiere a un dato de string, utilizamos el método getString, el nombre del campo, bueno, ahí tenemos los tres datos, tenemos ya el ID, tenemos el nombre y tenemos el celular. Por lo tanto, si no encuentra nada, mantiene este valor nulo, y si encuentra algo, devuelve nuestro cliente con sus datos. Tenemos ya el método para obtener. Luego, para actualizar, utilizamos otro método en este caso. Para actualizar no necesita devolver ningún cliente, pero sí necesita que se le pase un cliente como parámetro. Definimos nuestra consulta. En este caso, para una ayuda a memoria, podemos utilizar también nuestro sham. Vamos a esperar a que se abra mientras seguimos. En este caso no hace falta actualizar el ID, solamente el nombre. También actualizamos el celular. Con la condición que el ID sea similar, o sea que igual al ID que estamos pasando. En este caso, en el apartado anterior, ahora que estoy visualizando, nos falta también agregar el signo de interrogación
a nuestra consulta. En este caso solamente tenemos un parámetro o un signo de interrogación. De esta forma. De la misma forma que hicimos aquí, tendremos que hacer para este método. Agregamos la declaración throws. En este caso el nombre es, el primer dato es un string, por lo tanto utilizamos el sendString. Primer dato, queremos aquí, el primero. Luego cargamos el segundo. También es un string. Y por último, nuestro ID. En este caso nos pide que tiene que ser un argumento entero y luego es entero y entero. Entonces, o sea, acá lo estamos haciendo agregando los valores de forma estática. Podría funcionar agregándolos un 3 directamente, pero lo estamos haciendo de forma estática. Lo que tendremos que cargar estos valores para actualizar son los que ingresados dentro del parámetro. Por lo tanto, cambiamos esto, cli.getNombre cli.getCelular y el ID también, cli.getID. Por lo tanto, ahí estamos trabajando con los valores que nos pasan en este parámetro. Luego que cargamos los valores para actualizar según la condición, vemos que tenemos disponible ya nuestro YAML. Habilitamos las herramientas que necesitamos, el Apache y el MySQL. Accedemos a nuestro administrador de nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos, verificamos el nombre de nuestra base de datos. Que está en el paquete apropiado DBA. En este caso es prueba base. Por ejemplo, tenemos alguna duda de cómo sería el código a implementar, copiamos este código y verificamos prueba base. Como ven, tenemos algunas plantillas, tenemos el select all, tenemos el select normal, tenemos el insert, tenemos el update. Como ven, es algo similar como estamos pasando dentro de nuestra consulta SQL. Por lo tanto, tenemos esta pequeña ayuda en el caso que necesitemos o nos olvidemos de algunos detalles. Luego ejecutamos nuestra consulta.
Por lo tanto, tenemos el método para obtener, tenemos el método para actualizar nuestro cliente y creamos un método para insertar o actualizar en el caso de que ya existe un ID con el mismo para que actualice, y en el caso que no exista, que inserte en la base de datos. Por lo tanto, creamos un nuevo método y preguntamos si nuestro método obtener obtuvo algún cliente. If le pasamos nuestro CLI, en este caso tendríamos que definir aquí también manejando el error respectivo. Comparamos si es nulo, luego si es nulo quiere decir que aún no existe ese ID, por lo tanto debe de insertar. Y le pasamos nuestro cliente. En el caso contrario, actualizamos nuestro dato. Tenemos un pequeño método. Luego de que hayamos probado que funcione actualizar y que funcione el método obtener, podemos definir el método en privado e insertar, y podemos definir en privado también el método actualizar, ya que accederemos a estos dos métodos mediante el método guardar que está escrito dentro del propio método. Por lo tanto, podrá acceder a estos métodos privados. Por último, creamos un método para obtener un listado de nuestros clientes. En este caso retornará una lista java.util, una lista de clientes. El método getLista, recuperar una lista. En este caso definimos primeramente una lista para retornar porque nos está reclamando. O directamente list. La variable list retorno es igual a new array list. Y luego retornamos esta lista, por lo que ya nuestro método deja de mostrar un error. Luego, ya que por ejemplo si es que nos olvidamos cómo tendría que ser la consulta para obtener todos los clientes, sencillamente nos vamos a nuestra base de datos, seleccionamos para que seleccione todos los clientes. Podemos también ejecutar esta consulta para probar. Como ven, nos devuelve todos los clientes. Podemos hasta copiar esto y pasar en nuestra consulta. En este caso select from cliente, ya que estamos pasando entre comillas, no hace falta pasarlo entre comillas, simple. Hasta podrían probarlo también si funciona. En este caso no hace falta ninguna condición. En este caso este es uno de los pocos métodos que no recibe ningún parámetro, no hace falta indicarlo ningún parámetro. Cargamos nuestro objeto prepare statement.
manejamos el error. Luego, de la misma forma que hicimos para obtener, utilizamos resultSet de java.sql. Cargamos nuestra consulta. Ya que en este caso tendría una lista de varios clientes, en vez del bloque de la sentencia if, utilizamos el ciclo while. Entonces, en este caso, si encuentra algo hasta que existe algún dato, va a cargar dentro de nuestro cliente y por último en nuestra lista. Para ello, en cada iteración, en cada vuelta que dé esto, necesitamos que se cree un objeto del tipo cliente. También podemos utilizarlo de manera similar, o sea que todo lo que acabé de escribir, esta parte es similar al método obtener. Como ven, se carga de la misma manera y se genera un objeto del tipo cliente. La diferencia es que en este caso la instancia, el tipo de datos se definió anteriormente y luego se inicializó. ¿Por qué esto? Porque dentro del ciclo while no podemos estar inicializando nuestra lista cada vez que se cumpla un ciclo, por lo que vaciaremos cada vez nuestra lista. Sin embargo, nuestro cliente será cargado una vez y cada vez que se cargue nuestro cliente también cargaremos a nuestra lista previamente definida. List con el método de la lista add. Por lo tanto, ya tenemos listo nuestro método para obtener una lista. Como ven, los pasos son estos pasos, no estrictamente deben cumplirse de esta manera. La lista puede ser inicializada aquí también, no importa eso. Puede ser inicializada aquí y lo que no puede ser es inicializada dentro del ciclo while. Y luego también necesitamos ejecutar primero la consulta y luego generar nuestro ciclo while. Y por último, agregamos cada cliente a nuestra lista. Por último, nos falta el método para eliminar un registro. Que va a recibir un cliente En este caso, cualquiera de los métodos ustedes pueden probar dentro de su MySQL, la parte de SQL. Agregamos a nuestro objeto prepare statement.
hacemos el error el manejo del error correspondiente. Agregamos el ID a nuestra consulta, en primera posición. Y luego ejecutamos nuestra consulta. En este caso, al llamar a este método, directamente se procede a eliminar un cliente sin un previo aviso. La consulta, si está seguro de eliminar, lo hacemos en la interfaz gráfica. Por lo tanto, ya terminamos nuestra clase DAO con los métodos principales. Ustedes, si quieren, pueden agregar otros donde puedan consultar solo alguno de los campos, o pueden consultar un cliente a través del nombre, no solamente del ID, entre otros métodos. Ahora podemos realizar una prueba de todo lo que estamos haciendo en nuestra clase test, o por lo menos de alguno de los métodos que realizamos. Por lo tanto, creamos un método para guardar nuestro cliente, o sea, en el caso que exista, que inserte; en el caso que no exista, que actualice. Podemos copiar también estos datos para evitar escribir más, y cambiamos el método de insertar para guardar. Agregamos el error, tratamiento de error, y modificamos esto. Nombre modificado y un celular ficticio. Luego verificamos en nuestra base de datos. Si existe, o sea que la estructura de nuestra base con los datos que tenemos. Como ven, tenemos del 1 al 4. Procedemos a actualizar el número 4. Para ello agregamos primero el ID número 4. Y no nos olvidemos de crear la anotación test. Luego, para probar solo este método, nos dirigimos dentro de nuestra clase, dentro de la instancia, y del método seleccionamos el método guardar cliente y lo ejecutamos del modo JUnit. Lo está procesando. Como vemos, parece que todo funcionó correctamente, y luego verificamos en nuestra base de datos. Lo actualizamos. Como vemos, tenemos ya el nombre modificado y el celular con el mismo ID. Probemos para insertar nuevamente. En este caso no le pasamos el ID. Probamos los dos. En este caso, como vemos, parece que funcionó todo correctamente. Visualizamos de nuevo nuestra base de datos. Sí, como ven, insertó correctamente el primero y el segundo método.
porque le habíamos borrado el ID. Bueno, para avanzar nuevamente crearemos un nuevo archivo JSP. También podemos crear un método para validar nuestra inserción dentro de nuestro cliente DAO. Antes de insertar, creamos un método para validar nuestros datos. Escribimos validar, lo pasamos a nuestro cliente y dejamos que nuestro Eclipse se encargue de preparar este método privado. Luego de tener esto, sencillamente consultamos si nuestro nombre pasado, comparamos el objeto si es vacío y también si nuestro nombre, la cantidad de caracteres corresponde a un nombre. En este caso damos la condición que sea si es que se cumple la condición que es menor a 2, en este caso un carácter, también lance una excepción. En este caso un argumento inválido. Por lo tanto, ya que lanzamos esta sección, una sección, ¿verdad? Podemos capturar esta sección dentro de nuestro test también. ¿Cómo lo hacemos? Podemos copiar este mismo método completamente. Ustedes pueden hacerlo practicando 1-1, guardar cliente vacío. En este caso borramos esto y guardamos y podemos probar si es que guarda. Este método runas como ven da un error, lanza esta sección. Podemos visualizar en nuestra base de datos si insertó un cliente vacío, como vemos no lo ha hecho. Para decirle a nuestra prueba que se había esperado ya un error premeditadamente, lo que hacemos es indicarle del paquete de java.lang el error ocasionado de su clase indicada. Volvemos a probar. Por lo tanto, estamos manejando que nuestro método lance una excepción. Si lo lanza, estamos correctos de que había sido lanzado. Bueno, avancemos. Cerramos todos los archivos que estamos trabajando. Ahora empezaremos a trabajar con un formulario, un archivo JSP para la inserción de nuestro registro. Nuevo JSP file, formulario cliente. Lo siguiente, finalizamos. Dentro de nuestro body podemos crear un título a través de una tabla. También, como lo había prometido, crear un formulario a través de una tabla. En este caso tendrá un solo campo, o sea, una fila y una sola columna, con el título en H2.
También es posible realizarlo con otros métodos. Podemos guardar esto y probar en nuestro navegador. Run as, run on server. Y finalizamos. Luego podemos ir actualizando cada vez que modificamos nuestro formulario. Levanta todos los servicios. Y tenemos nuestro pequeño ADM. Podemos entrar a esto y realizar algunas modificaciones. También, ya que tendremos una columna para los datos a ingresar y una columna para los inputs, podemos darle un tamaño a nuestra tabla o a nuestro TD. Puede ser de la misma forma. También a nuestro TD le damos el mismo tamaño. Y luego, ya que tendremos abajo de este, tendremos dos columnas. Este sería solamente una y lo que crearíamos abajo tendrían dos. Definimos una nueva fila con sus dos columnas. Este tendrá una ring rig y un tamaño de 100. Podemos copiar esto para la segunda columna, para la segunda fila, perdón. Alineamiento a la izquierda. Un tamaño de aquí 300, creo que sobra. Bueno, dentro de esto podemos incluir nuestro nombre o el ID y dentro del TD el input correspondiente. Luego todo esto podemos copiar para volver a utilizarlo. Tenemos nuestra fila para nuestro ID, en este caso tenemos que cambiar esto. ID, copiar todo esto, pegarlo aquí para el nombre y pegarlo aquí para el celular. Cambiamos esto, nombre y nombre, y esto es el celular. Hay varias formas de hacer un formulario. Este es una de las maneras que utiliza sin CSS. Es una manera antigua, pero también es útil para conocer de una manera distinta de realizar. Podemos visualizarlo en un navegador. Tenemos nuestro registro de cliente. Esto también podemos centrarlo. Probamos nuevamente. Tenemos nuestro pequeño formulario con el ID, el nombre y el celular. Luego podemos crear nuestro botón del input. En este caso nuestro input va a ser del tipo
del tipo submit para probarlo de una manera rápida con el texto registrar o guardar. En este caso, todo esto tendremos que hacerlo dentro de un formulario. Como vemos, lo tenemos creado dentro de una tabla. Esto, para mayor visualización, podemos cortar y crear primeramente nuestro formulario, que anteriormente no lo había creado, con el action ejecutar usuario. Luego pegamos todo el contenido. También podemos definir el método que vamos a utilizar. En este caso, el método que pegamos todo el contenido que habíamos creado. Lo tenemos listo y luego procedemos a crear nuestro servlet y utilizar los parámetros del nombre para poder acceder a los datos del formulario para poder registrarlo. Bueno, para ello creamos nuestra servlet. En este caso podemos probar y aún no está en funcionamiento. Podemos probar el ID, un ID cualquiera, un nombre cualquiera, un nombre Raúl, un celular cualquiera, y procedemos a guardar. Como ven, nos lanza a ejecutar usuario, nos pasa un ID y nos pasa un nombre y el celular. Creamos un servlet para manejar estos datos. Clic derecho, nuevo servlet. En este caso el paquete sería servlet. El nombre sería, en este caso, cliente servlet. El nombre de la servlet puede ser cualquier nombre, en este caso nombre X, por ejemplo, y editamos esto. Como ven, en nuestro formulario habíamos escrito la URL ejecutar usuario. Damos OK, damos siguiente y seleccionamos el método service y finalizamos. Tenemos el método service y procedemos a capturar los parámetros que habíamos enviado anteriormente en nuestro formulario. En este caso, primero el ID, vemos que nos falta. En este caso falta que el ID sea convertido a un dato entero. Podemos cortar esto y convertirlo a través del método que tiene la clase integer. Lo convertimos, vemos que nos piden. Podemos cambiar esto. Ahí sí. String nombre sería recuperamos el parámetro nombre definido de la misma manera y recuperamos el celular.
Luego de recuperar los tres valores, lo que hacemos es simplemente llamar a nuestro método guardar de nuestro DAO. Y para ello creamos primeramente una instancia de nuestro cliente para cargar los datos. También podemos hacer por el método constructor, no hay problema, el ID, el nombre y el celular, y también por los métodos set y get. Esta es una primera forma. La segunda forma es por los métodos get y set. Ustedes pueden escoger su predilección. El ID lleva en este caso el mismo nombre, ID y ID. Nombre y celular son los mismos. Y ahí tenemos los tres valores. Este es de la segunda forma. Podemos comentar esto para no tener una redundancia. Por lo tanto, ahí nos fijamos que tengo un pequeño error también. Y llamamos a nuestro método cliente DAO. Y llamamos al método guardar. En este caso P2. Manejamos el error que posiblemente estaría generado. Y ya nos tenemos implementado la función para guardar en nuestro server. Por lo tanto, en nuestro formulario definimos primeramente que va a responder al método ejecutar, o sea que el tiene ejecutar usuario a través del método get. No se olviden que el método que habíamos creado, por ejemplo doPost, no podrá responder a esta petición, solo en el método doGet y el método service que creamos actualmente. Podemos probar nuestra aplicación, guardamos, probamos. En este caso tenemos nuestro formulario, el formulario cliente, configuramos nuestro web XML primeramente. Guardamos, podemos ejecutar nuestro proyecto. En este caso corremos en el servidor y finalizamos. Existen varias formas de realizar la maquetación de nuestro formulario, también con CSS, que es más versátil, pero un pequeño ejemplo que le estoy mostrando. En este caso podemos dar un ID que ya existe, por ejemplo el 4, el nombre sería Magno Portillo y un celular de contacto ficticio. Procedemos a guardar. Ya guardamos, nos ha lanzado dentro de esta URL y con estos datos. Como ven, es una página en blanco. Podemos redireccionar nuestra página de inicio. Antes de eso, verificamos nuestra base de datos. Actualizamos. Y tenemos el número 4, Magno Portillo, y nuestro número de teléfono ficticio. Bueno, para redireccionar lo que hacemos es utilizar
el objeto response de nuestro servlet. Luego realizar la operación. El método sendRedir. Método sendRedir. Y le indicamos la base de nuestro proyecto, que en este caso es proyecto JDBC, así mismo como está, barra proyecto JDBC barra, por lo tanto se va a la raíz de nuestro proyecto. También, si queremos que vaya directamente a nuestro formulario, de otra manera podemos escribir el nombre del archivo, formulario cliente.jsp. En este caso solamente vamos por la raíz del proyecto, ya que tenemos configurado nuestro archivo web.xml. Guardamos y procedemos a probar nuevamente. Podemos ver si funciona actualizando. Actualizamos. Tenemos aquí, le damos un ID cualquiera. Nuevamente lo probamos para insertar un ID cualquiera, ya que un nuevo nombre o prueba nombre y un celular cualquiera. Guardamos. En este caso tenemos un error porque no le habíamos pasado el ID. Probamos pasar un ID cualquiera, en este caso no va a ser utilizado. Se ha guardado y se ha recargado la misma pestaña. Visualizamos nuestra base de datos. Y tenemos un nuevo usuario, un nuevo cliente. Podemos ver consolidar nuestro AVM más adelante con JavaScript, realizar algunas validaciones y también realizar algunas validaciones dentro de nuestro server. Muy bien, hasta esta entrega realizamos estos procedimientos. Espero que lo haya sido de gran utilidad. Nos vemos en breve.